¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una interview más. Fíjense que el día de hoy quise invitar a alguien muy especial, a un colega que va a hablar de un tema que seguramente te va a interesar si eres docente, si trabajas con chicos, ya sea desde primaria hasta bachillerato. Y te vamos a dar unos tips muy padres, sobre todo mi invitado, de cómo puedes ir implementando el tema de visual thinking en la currícula. Y por eso le quiero dar la más cordial bienvenida a mi colega Javier Miguel Garay, que está allá en San Sebastián, España. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, Fernando. Pues muy bien, aquí estamos con bastante lluvia cayendo del cielo, pero bueno, pasados por agua, aunque ya sabes lo que dicen, que al mal tiempo buena cara. Pues con buena cara al mal tiempo. Así es, como les dije, Javier es colega mío, él es ingeniero de síntesis, él es fundador de Iceberg Visual Consulting, pero platícanos un poco más de ti, Javier. Vale, pues os cuento yo. Estudié Administración y Dirección de Empresas aquí en la Universidad de Deusto, en San Sebastián. Hice también durante esa etapa universitaria un título propio en Innovación y Emprendimiento y de alguna manera eso fue lo que me removió por dentro y acabé la universidad queriendo cambiar el mundo, ¿vale? Lo que no quería era cambiar el mundo desde arriba, es decir, todo tema político, administrativo y toda la parte funcionarial no me atrae para nada. Lo que sí que yo creo que el cambio y la transformación tiene que venir desde abajo, desde la base, y ahí es donde empecé entonces a trabajar. Bueno, cuento brevemente mi corta experiencia profesional. Yo entré a trabajar en una fundación que se llama Empieza por Educar, que es parte de la red internacional de Teach for All. Entonces, diferentes países, pues bueno, tienen también Teach, seguro que habrá Teach for México, Teach for Guatemala, Teach for India. Bueno, pues al final está en todo el mundo. Y el objetivo final de esta fundación es que a través de entrar como profesores en aulas de entornos vulnerables, generemos cambios en los alumnos, en las familias, en los profesores, en los centros y en todo el ecosistema que de alguna manera rodea a los alumnos. Entonces, bueno, ahí fue donde toda la parte visual, dinámicas, creatividad, pues empezaron a aflorar y veía que tenía sentido de aplicarse, ¿no?, en el mundo educativo. Y bueno, ahí fue cuando empecé a interesarme por este mundo del visual thinking y bueno, pues más de hace prácticamente 4 años pues llevamos trabajando en diferentes ámbitos, pero siempre aplicando el visual thinking como herramienta de comunicación. Excelente. Bueno, Javier, ¿qué te parece si comenzamos con la síntesis visual de tus ideas? Muy bien, Javier. ¿Qué necesidades detectas actualmente que hay en las aulas educativas como para implementar visual thinking? Vale. Eh, digamos que la nueva era digital, ¿no? y la gran cantidad que estamos recibiendo continuamente, tanto en redes sociales como adolescentes, como en nuestras propias aulas, ¿no? Y siendo los profesores quienes transmiten y bombardean a los alumnos con esta gran cantidad de información, yo lo que veo es que la información o el aprendizaje no es memorable. Eh, en la mayoría de los centros, todavía a día de hoy, los alumnos reciben la explicación teórica, ¿no?, por parte del profesor. Ellos se limitan a coger apuntes, a estudiarlos y a expulsar o a compartir Ujú. esa información, digamos, en los exámenes. Con lo cual, esa experiencia de aprendizaje no es divertida, no es atractiva, lo cual no genera emoción y hace que la información o el aprendizaje no sea memorable, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las primeras, digamos, los primeros síntomas en los que nos podríamos centrar para implementar bueno, pues más herramientas visuales, creativas en el aula. Los no están muy familiarizados con utilizar
este framework o este lenguaje? Vale. Bueno, os cuento nuestra experiencia como, bueno, de transformación de centro que hemos generado en dos centros educativos de aquí de San Sebastián, que uno es Aschular Liceoa y otro es bueno, el Colegio Alemán de San Sebastián. Bueno, lo que estaba claro era que desde la parte de dirección, ¿no? o el director, directora del colegio, tenían claro que los alumnos necesitaban una manera diferente, ¿no? de estudiar, de coger apuntes, de estructurar la información en sus mentes. Y entonces, de alguna manera, pues lo primero que necesitábamos era la aprobación de la parte directiva, que una vez conseguida, primeros limitantes nos encontrábamos a profesores pues ya cerca de la jubilación, no te sé decir, 60, 50 y muchos 60 años. No te pienses tú que ahora yo con mis 60 años me voy a poner a aprender a dibujar. Entonces, bueno, claro, era curioso y lo que en las formaciones, porque lo que hicimos fue formar tanto a profesores como a alumnos con la misma formación, digamos, formar una formación integral, ¿vale? Para que todos partan con el mismo conocimiento de base. Con lo cual, no es el profesor que sabe mucho y el alumno que no sabe, o los alumnos que sí y el profesor no, ¿no? Digamos que asentábamos una base visual en el centro. Sí. Entonces, ya el segundo paso era, bueno, a este profesor que no quiere o no por lo menos no quiere aprender, sí que lo que le animábamos, primero les quitábamos los miedos. Es decir, dibujar no es tan difícil, ¿vale? Solo necesitamos un poco de imaginación y utilizar elementos básicos o formas básicas como son triángulos, círculos, cuadrados, líneas rectas y líneas curvas. Simplemente lo que necesitamos es imaginar lo que queramos dibujar, despiezarlo, digamos, y hacerlo de una manera básica. No hace falta tener mucho arte para comunicar y expresarnos o comunicarnos de manera visual. Con lo cual, bueno, en esa primera parte de la formación les quitamos esos miedos que pueden utilizar tanto los profesores como los alumnos para estructurar bien la información, captar las ideas y hacerse sus mapas mentales. Y nada, entonces, pues digamos que una vez les quitamos un poco de teoría, digamos, en toda la formación, pues ya les ponemos a practicar. Y con ejemplos o ejercicios que se pensaban que iba a ser difícil de integrar en sus aulas, lo ven ya pues más de una manera más simple, más fácil de ser integrada. Sí. Y bueno, no sé si he llegado a contestarte, de hecho me he olvidado de la pregunta, pero... No, sí, sí, sí. Estás explicando al menos cómo fue el caso, cómo lo manejaron ahí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y bueno, al final lo que sí que tras estas formaciones, ¿no? Ahí sí que vemos un perfil de profesorado, por una parte, ¿no? Un perfil muy diverso de profesorado. Vemos profesores que, como te decía antes, ¿no? Que no Sí. quieren, que ellos no quieren hacer, con lo cual lo que les sugeríamos era, bueno, por lo menos deja a tus alumnos, ¿no? En clase a que tomen los apuntes de manera visual, a que te presenten un informe o un PowerPoint de una manera visual, a que en lugar de usar un PowerPoint con 20 diapositivas para hacer una presentación de 5 minutos, hagan un mural grande y presenten con ese mural, ¿no? Entonces, bueno, ya le ibas quitando ese miedo y el decir, no, joder, no, es que además es una carga de trabajo más. No, 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 no tienes que tú, no necesitas ninguna carga si no quieres, simplemente deja a tus alumnos, dales una hoja en blanco, dales rotuladores y deja que expresen y saquen toda su creatividad, ¿no? Entonces, esto fue, bueno, una parte de los profesores pues son de este estilo. Luego tenemos otros que
que sí que ya de alguna manera ya están pensando en cómo integrar y cómo hacer ejercicios, digamos, prácticos durante sus sesiones en las que puedan ir integrando estas herramientas visuales o estas dinámicas. Y luego ya tenemos un tercer bloque de profesores que son para mí los cracks, que son quienes generan una transformación real, ¿no? Que al final Sí. son quienes ellos mismos preparan los apuntes y todo el contenido de una manera visual, lo presentan y lo comunican de una manera visual, permiten y es más, animan a sus alumnos a que cojan los apuntes de una manera visual y después a la hora de pasar el examen también, digamos, integran o hay una parte de la evaluación que la dedican a el uso del visual thinking a la hora de comunicarme, ¿no? Ujú. Pues bueno, ahí también vemos diferentes perfiles de profesores, pero nos gusta trabajar con todos porque al final también puede haber mucha conexión entre unos y otros, se pueden ayudar, hay personas muy artísticas que les gusta mucho crear, con Sí. lo cual ahí la generación de equipos multidisciplinares y la creación de proyectos entre diferentes profesores pues hacen más fructífero, digamos, el trabajo y el día a día. Muy bien. De hecho, conozco diferentes experiencias en su propia aula como herramienta de aprendizaje, pero no se hace a nivel de centro, es decir, queda aislado en su propia aula. Entonces, la Ok. transformación no es tan grande, porque al final los alumnos siempre tienen que seguir haciendo todo de la misma manera, excepto con este profesor o profesora, ¿no? Entonces, efectivamente, el apoyo desde el liderazgo del centro educativo es fundamental. Ahora, también no podemos dejar relegado el papel de los padres en este sentido, de cómo invitarlos a ellos, cómo involucrarlos, si también a lo mejor ellos traen como un mindset de lo mismo, de que yo no soy creativo, yo no dibujo, yo no sé cómo le puedo ayudar al chico, ¿no? No, lo comentas en cuanto a cómo un padre puede ayudar a su hijo, digamos, en casa, haciendo las tareas o... Sí, ¿cómo se puede involucrar en el proceso de lo que se implementa en la escuela? Porque al final de cuentas el papá se lo puede considerar como un agente educativo. Ujú. Entonces, ¿cómo la escuela puede ayudar a involucrar a los papás? Mira, pues es buena pregunta y no me la había planteado hasta ahora en cuanto a cómo integrar también el trabajo en casa o a los padres, ¿no? En toda esta transformación. Pero yo creo que digamos, si el alumno llega a casa y se pone a dibujar o a utilizar el visual thinking como, ¿no? Como herramienta de estructurar la información, de hacerse sus mapas mentales, quizás el padre o la madre en un primer momento se extraña, ¿no? Dice, a ver, pero niño, niña, ¿qué haces haciendo dibujos, ¿no? En lugar de estudiar. Sí, Sin embargo, si los entregables que tiene que entregar el niño en clase, ¿no? Son de una manera, un formato visual. Si para hacer una presentación necesitan hacer un mural a lo grande y los padres y madres ven que el alumno de alguna manera disfruta al mismo tiempo que aprende, yo creo que es que entran solos. Es decir, bueno, tenemos un pequeño librito del decálogo del Visual Thinking que podía ser, digamos, interesante para que un padre entienda lo que está haciendo su hijo o su hija, ¿no? Pero yo creo que o sea, al final los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y si nuestro hijo es feliz y además está aprendiendo, ¿no? Porque si estuviese haciendo dibujos solo, dices, bueno, pues que vaya a unas clases de bellas artes o de dibujo y pintura, pero si ven que están utilizando el lenguaje visual para interiorizar la información y que eso les permite luego, digamos, expulsar o comunicarlo, pues yo creo que estarían por la labor. Vamos, no lo hemos medido todavía, pero no tengo la menor duda. muy bien. Retomando lo del decálogo de Visual Thinking, se me hizo muy interesante en cuanto a que fue una manera de ir implementando, de ir acercando, de ir introduciendo a toda la comunidad educativa. Eh, Ujú. el, el de, ¿qué otros instrumentos se pueden utilizar? Hablabas del decálogo como es, ¿puedes darnos, explicarnos un poco más en ese sentido de...
de cómo está orientado el decálogo? Bueno, yo fui desgranando, pues nada, tenemos 10 puntos, los títulos, tipografías, flechas, divisores, los bullet points, diagramas, iconos, colores, contenedores y dibujos y sombras, ¿no? Entonces, cuando se lo presentas así de una manera tan simple, tanto a profesores como a alumnos, y luego lo ponemos en práctica en las formaciones con ejercicios muy simples, ven cómo el uso de elementos tan básicos puede ayudar a estructurar y a procesar mejor la información, ¿no? Entonces, pues esto es con lo que empezamos y en lo que nos sustentamos, digamos, para después ayudarles a los alumnos a que estructuren mejor sus ideas, a que las plasmen en diferentes murales y luego las comuniquen. Mira, es una herramienta muy práctica por donde pueden empezar los docentes y además compartirlo con otros colegas. Claro, sí, de hecho, lo que hay, bueno, en España tenemos una red, hay un grupo de Facebook que se llama No me cuentes historias, dibújamelas, Ujú, y es una red de profesores que están implantando el visual thinking en sus aulas, ¿no? ujú, Y, sí. y ahí lo que sí que se genera y se fomenta en este grupo es el intercambio de experiencias y de contenidos en cuanto a la integración del visual thinking en sus aulas. Pues hay profesores que preguntan, oye, ¿algún ejercicio, no sé, para ciencias, para explicar, no sé, la tabla periódica para niños de cuarto de primaria? Y coge otro profesor y cuelga una tabla periódica, pero visual, ¿no? Y dice, bueno, Ujú. pues ahora mismo no recuerdo cómo era, pero asociaba algún dibujo con las iniciales de cada elemento para ayudar a memorizar mejor esta información, ¿no? Luego tenemos, bueno, hay diferentes ejemplos de cosas que se están haciendo en el aula muy chulas Ujú. y bueno, y podría compartir también diferentes ejemplos que yo he visto en el colegio. Hay una cosa que está clara en este mundo visual, ¿no? Y es que cada uno entendemos la información, procesamos la información, la estructuramos, ¿no? De una manera diferente. Sí. Con lo cual, el visual thinking y la estructura visual y la comunicación visual ayuda a que cada alumno desarrolle sus capacidades y su potencial. No sé si me explico. Hay en las formaciones, yo me doy cuenta, ¿no?, que hay alumnos que son muy visuales y en los ejercicios todos los murales que hacen son con dibujos. Y ahí es donde yo les digo, oye, pero que hay también tipografías, títulos, estructuras, ¿no? Y hay que animarles a Ah, utilizar ok. otra parte del decálogo. Sin embargo, hay otros que son muy, muy literarios y escriben mucho. Entonces, a esos hay que animarles a hacer cosas más estructuras, más como mapa mental, más síntesis, ¿no? Y más visual. Entonces, una de las conclusiones que salen en todas las formaciones es que el visual thinking permite a cada cual a potenciar sus capacidades en lugar de limitarles a entregar su trabajo de manera escrita, ¿no? Es decir, si nosotros damos rienda suelta a la creatividad de nuestros alumnos y les damos una hoja en blanco, no podemos, como profesores, no podemos esperar que todos los alumnos te presenten lo mismo y de la misma manera. De alguna manera esto es lo que perseguimos, ¿no? El entender la diversidad de nuestras aulas, que cada uno potencie sus capacidades, que lo plasme a su manera, siempre y cuando esto le ayude a entender la información, a estudiarla y a memorizarla mejor y luego a comunicarla también. Entonces, digamos, el cómo un profesor puede ser el facilitador, yo lo que les invito siempre a los profesores es que no les digan el output que esperan con los ejercicios o con los exámenes. Es decir, que les digan el qué, pero no el cómo. No sé si me explico, ¿no? Sí.
Entonces tú puedes pedirles, haz una receta y una receta de un plato puede ser escrita, puede ser estructurada de una manera visual, hacer una receta visual, se puede hacer un rap, ¿no? y comunicarlo de una manera más melódica. Pueden hacer maquetas los niños y Sí. pueden de alguna manera pues hacer, ya diré, no esculturas, pero bueno, tener pequeñas pues con plastilina o con papeles, pues se pueden llegar también a hacer formas y hacer ¿no? el contenido teórico pues más tangible. Entonces al final yo lo que les animo es a no pedirles un cómo, sino decirles lo que tienen que hacer y dejar abierta la parte del cómo a que cada uno lo presente a su manera. Y es una forma también de incluir a todos y respetar la individualidad, porque bueno, ese es un problema que creo yo sigo observando, a pesar de que se pretenden implementar muchas sistemas pedagógicos de constructivismo, pero de forma cosmética, creo yo, pero en el fondo siguen buscando la forma de estandarizar a los alumnos, al individuo, y no darle esta autonomía, como diría un buen amigo facilitador de aprendizaje ágil, Rubén Darío Alvarado, habla mucho de darle a la persona la autonomía para aprender, ir en busca del conocimiento que necesite. Efectivamente, ya es donde tenemos que poner a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. El profesor tiene que quitarse del centro, tiene que dejar de ser el mero transmisor de información y tiene que propiciar que los alumnos, mediante la exploración, lleguen a interiorizar o a aprender la misma información que un profesor les hubiera dado, ¿no? Y ahí es donde entra el profesor como facilitador del aprendizaje, el que les da recursos, pero no les da la información. Es decir, te doy la caña de pescar en lugar de darte peces. Y ahí es donde también lo que decías, ¿no? Es capaz de identificar o atender toda la diversidad de sus aulas y Ujú. el pedirles un entregable algo más abierto les hace eso, que al final cada alumno potencie sus capacidades y aprende pues a su manera. Y algo que es bastante interesante, que también invitemos, ¿no? Una vez pues pasan ya unas semanas y el profesor va viendo, ¿no? Mira, este alumno es muy literal, este es muy visual, este tiene mucha estructura y este es muy caótico, ¿no? Ahí es donde la magia en los equipos multidisciplinares o en los equipos entre diferentes alumnos con diferentes capacidades tiene todo el sentido y tiene la magia, ¿no? Es decir, junto en un grupo de 4 personas, a uno que escribe mucho, a uno que solo dibuja, a uno que no tiene nada de estructura y es muy caótico y a otro que sí que tiene estructura, ¿no? Y les pido que trabajen en equipo, que cada uno aporte su capacidad, que cada uno, me explico, ¿no? Integre dentro de un mismo equipo pues en lo que es bueno y ahí el resultado es muchísimo más potente. Wow, excelente. Es decir, o sea, una de las conclusiones puede ser el visual thinking te permite atender la diversidad del aula y además buscar la complementariedad entre perfiles para que el aprendizaje sea más significativo. Muy bien, Javier. Para el reto Garabato, el término que vas a representar visualmente es Ajá, precisamente retomar esta idea que has subrayado mucho, es aprendizaje multidisciplinario y complementario. lo tengo. Muy bien, excelente. Enséñanos, ¿qué hiciste? Ok, A ver si lo aprendizaje veo. significativo. Ok, sí, se ve muy bien. A ver, explícanos. Bueno, pues de alguna manera, ¿no? Lo que podemos ver son 3 personas o 3 alumnos en los que son capaces de generar un aprendizaje, bien, pero la magia está cuando cada alumno aporta una pieza clave, que es ese valor, esa capacidad que él tiene, y generan ese aprendizaje significativo.
colectivo, ¿no? Entonces, cuando un alumno aporta o cuando trabaja en equipo y aporta cada uno su capacidad, lo primero que hace es generar una experiencia en equipo, con lo cual, digamos, afloran emociones de esas experiencias y el aprendizaje que se genera durante esa experiencia es mucho más memorable y significativo, ¿no? Entonces, de ahí, pues que sea diferentes personas con diferentes piezas de un puzzle que entre todos generan. Ajá. Como la facilitación gráfica. Efectivamente. Muy Sí, bien. es el sumar ideas de unos a otros, el sumar capacidades, el detectar un valor y ir creando y construyendo entre todos para buscar algo que aporte valor para todos. Excelente, Javier. Bueno, antes de concluir con la interview, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos seguir. Va a aparecer un cintillo con toda la información, pero dinos dónde la gente te puede localizar, dónde puede checar tu Vale. trabajo y Vale, pues invitarte al... si quieren visitar nuestra web es www.icebergvisualconsulting.com. En redes sociales estamos tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook y nos pueden encontrar también bajo el @icebergvisualconsulting. Luego, a título personal, si me quieren seguir en Instagram con el coco_oficial, con ese, es otra buena referencia. Ahí tengo bastante más publicaciones, digamos, previas a la creación de Iceberg. Y luego yo les animo también a que visiten el canal de YouTube, que de hecho en mi canal, bueno, tenemos el profesional, el de Iceberg, que es Iceberg Visual Consulting, pero en el personal tenemos también más de 60 vídeos de economía que pueden ayudar a cualquier alumno pues también a estudiar economía de una manera visual. Entonces, el canal de YouTube pues es Javier Miguel Garay, el canal y ya está. Entonces, yo creo que esas redes. Y luego, bueno, yo encantado también de acoger a cualquiera que quiera estar por aquí, que San Sebastián es una ciudad más que preciosa, todo el mundo que viene se queda enamorado de ella y entonces, pues cualquiera que venga a nuestras tierras, por favor, que nos escriban, que nos llamen, porque estaremos encantados de acogerles y compartir con ellos nuestras experiencias. Sí, muchísimas gracias, Javier. Sí, hay que ir al Festival de Cine, por supuesto. Por ejemplo, efectivamente, buena época verano para venir. Sí, entre muchas atracciones que hay en San Sebastián. Bueno, entonces todas las redes sociales y el contacto de Javier van a estar apareciendo también en la descripción de este video. La síntesis visual de todas las ideas que nos compartió Javier van a estar en todas las plataformas y redes sociales de Tintero que ya ustedes conocen y que también van a estar apareciendo en la pantalla. Y no quiero dejar de recordarles que le den manita arriba a la interview de Javier y también suscríbanse al canal de Tintero. Entonces, Javier, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, San Sebastián. Muchas gracias a ti, igualmente, Fernando. Un placer. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima interview. Nos vemos, Javier. Hasta luego. Hasta luego.